Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones del IDEP Casa Maestra, un lugar muy acogedor para justamente tener encuentros interesantes, personas que nos sorprenden de diferentes puntos de vista en lo pedagógico. Y hablando de este encuentro de redes, tenemos un invitado especial. ¿Su nombre, por favor? Diego Pereira Ríos, uruguayo. Diego Pereira Ríos, uruguayo. Qué bien. Muy bien, Diego Pereira. ¿Qué lo trae por aquí a Colombia y especialmente a este tema de la Casa Maestra del IDEP? Bien, yo integro la red CREA Cómplices Pedagógicos para América Latina ya desde el año 2020, que conocí a su líder, al profe Gabriel Sánchez, y a partir de ahí entré a conocer todo el trabajo que se hace en Colombia, del trabajo en redes y colectivos y semilleros, y bueno, he participado junto con ellos en varios encuentros. Y a su vez conozco otros colectivos, otras redes que fueron las que me invitaron esta semana para estar por aquí, participando de algunos eventos. Hoy visité una institución allí por Chía, ahora estoy participando en este encuentro, mañana participo en el IDEO 2025 en el INEM de Ciudad de Kennedy. Y así estoy en varias actividades esta semana, conociendo para seguir investigando. Perfecto, no nos extraña que nos visiten visitantes ilustres como usted y nos alegra mucho. Cuéntenos un poco de su labor cotidiana en Uruguay. Bien, yo soy uruguayo, estoy casado con una paisa, Perfecto. pero vivimos en Brasil. Sí. Yo soy profesor de filosofía y religión en la enseñanza media. Estudié una maestría en teología, pero ahora estoy becado en Brasil estudiando un doctorado en filosofía. Por 4 años el gobierno de Brasil me da una beca para que yo pueda estudiar, investigar y desarrollar allí mi labor también en Brasil. Ok, o sea que le ha tocado aprender portugués también. Sí, por suerte, esas cosas de la vida, viví en la frontera, siempre hablé el portuñol, después hice un curso de portugués académico para mejorarlo y eso me habilitó la proficiencia para estudiar y trabajar en Brasil. Perfecto, ¿ya habéis estado en Colombia, me supongo? Sí, unas 5 veces en Medellín, por causa de que mi esposa es de allí, y esta es la tercera vez aquí en Bogotá. Bueno, ¿qué opinión tiene del tema educativo en Colombia, la investigación educativa específicamente? Bueno, a mí me parece que están muy avanzados respecto a otros países. En país como Uruguay no tenemos trabajo en redes de colectivos, semilleros. Es como que yo veo mucho avance aquí en Colombia. Los profes tienen una libertad de cátedra que en Uruguay no tenemos. Y a mí me parece que tienen que seguir por ese camino. Creo que a todos nos cuesta valorar lo que tenemos cuando no conocemos el afuera. Sí. Yo que vengo de afuera y conozco el trabajo que hace la red Cómplices Pedagógicos, Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, que es otro colectivo, yo creo que tienen muy buen trabajo, queda mucho siempre por hacer, pero me parece que van en buen camino, comparado con otros países que estamos todavía muy lejos, muy gobernados desde el centro. Bueno, le agradecemos que nos cuente que sí, exactamente, desde fuera no alcanza, desde adentro muchas veces no alcanza uno a ver los avances, la gente que viene de fuera tal vez tiene una mejor visión. ¿Y de aquí para dónde? ¿Para dónde cree que continúa este trabajo en redes? ¿En Uruguay, en Brasil, en Colombia? Bien, me parece que, ¿qué les pediría a las redes de Colombia? Que nos inviten a aquellos países que todavía no tenemos este mismo trabajo, que utilicen las redes sociales, que se contacten con maestros, así como me pasó a mí, que soy el único uruguayo dentro de la red CREA, por ejemplo, y he tratado de invitar a otros, pero por falta de tiempo, que es el gran problema docente, ¿no? Vivimos corriendo. Sí. Que sigan contagiando para afuera, porque están haciendo muy buen trabajo y que se valoren sobre todo, que se valoren lo que hacen cuando a veces no tenemos el reconocimiento todavía merecido por lo que hacemos. Perfecto, perfecto. Mire, justamente estamos tratando de divulgar esto. Carlos Borja le va a hacer entrega de un libro, una publicación para nosotros muy importante, muy sencilla, muy breve, pero muy importante para nosotros, que se llama Rol y sentido de la orientación educativa en ámbitos escolares en Colombia. La publicamos con el 2019 justamente por una convocatoria del IDEP. O sea, gracias al IDEP se pudo hacer esta convocatoria y se produjo una cantidad de ejemplares del cual podemos hacer la entrega en este momento.
Carlos, cuéntales un poquitico del trasfondo de esa publicación y por qué para nosotros es tan importante. Bueno, nosotros como en ese trabajo que tenemos de situarnos y de encontrarle sentido a nuestro trabajo en las escuelas, porque somos de diferentes profesiones, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, hay otros que son licenciados, psicopedagogos. Entonces yo no sé si allá en Uruguay hay ese rol en las escuelas como nosotros. ¿El orientador escolar? Dentro de toda esa búsqueda, la parte investigativa de la que usted habla, pues nosotros, algunos de nosotros, por pasión, por gusto, porque creo que ha dado respuestas significativas a los contextos escolares de las instituciones educativas públicas. Entonces este ha sido uno de los trabajos pioneros, del cual después de eso hemos seguido produciendo y publicando muchos libros, capítulos de libro, artículos sobre investigaciones que hemos hecho de las situaciones escolares, ¿no? Así, no sé si en Uruguay tengan situaciones en Uruguay falta mucho apoyo en la investigación. Muchos docentes se sienten que hacen mucho en la práctica, pero muchas veces les falta la teoría. Y no tenemos espacio para la investigación. Un docente normalmente trabaja entre 40 y 50 horas de aula semanales. A eso hay que sumarle las horas de corrección de trabajos, la planificación, o sea, son muchas horas y no tenemos muchas veces el tiempo para dedicarnos a la investigación. Gracias por el regalo y desde ya les prometo una lectura y una pequeña reseña para publicarlo en una revista de Uruguay y también en Brasil, para también apoyarlos y darnos a conocer. Luego te vamos a regalar otra copia para que nos ayudes a difundirla. Un saludo a Miguel Carvajal de Uruguay, psicólogo de la Universidad Católica de Uruguay, que conocimos el encuentro en Argentina en el 2000, creo que fue 18, algo así. Así que en la misma época. Sí, exacto, más o menos en la misma época del libro. Y comentamos justamente eso, el trabajo de orientación muchas veces en países como Uruguay, Argentina, Chile, de pronto no lo hace un orientador como tal, sino un psicólogo generalmente, o un psicopedagogo. Dentro del trabajo que tú haces en las escuelas, en el colegio donde tú trabajas, quería insistir un poquitico a eso. Cuéntanos, ¿esa figura del orientador escolar existe, no existe? ¿Es necesaria, tal vez no es necesaria? ¿Cómo lo ven allá? Sí, en la última transformación educativa, que así se le llama oficialmente, la figura está puesta. El problema es que ahora cambiamos de gobierno y hay un freno sobre eso, hay un retroceso, porque en realidad fue una transformación propuesta desde el centro, desde la jerarquía de la educación. Y no hubo consulta docente, entonces nunca lo apoyamos y ese fue el gran problema que tuvimos. Pero me parece que el profe en el aula necesita un apoyo, que para mí ese es el error del coordinador, que también tendría que tener la potestad de ver las cualidades de un docente para apoyarlo también a investigar o no. Bueno, porque no todo el mundo puede investigar. Sí, claro. Bueno, ¿no? Te complementamos un poquitico aquí. La figura que existe es como orientador escolar y se encarga de lo que aquí se llaman las alertas biopsicosociales, o sea, una alerta por abuso, por maltrato, por violencia, por violación, por bajo rendimiento académico, por inasistencia. O sea, hay muchas situaciones, digamos, extra aula, que están por fuera del manejo del aula y que, como tú de pronto lo dijiste en algún momento, lo asume el coordinador en el caso de que no exista el orientador, pero en este caso aquí en Colombia somos alrededor de 2.000, ¿cuántos orientadores en Colombia? 2.200 orientadores en Colombia y en Bogotá somos como 1.300 creo, más o menos, o algo así por el estilo. Entonces es una figura que muchas veces entra en discusión o tiene que justificar su existencia. Aquí a ningún profesor de educación física o matemáticas se le cuestiona si realmente es necesaria. ¿Es necesaria la educación física? O sea, nadie pregunta eso. Exacto. Pero sí se pregunta el tema de, oiga, ¿la orientación es necesaria? ¿Eso será que sobra? ¿Eso será que sirve para algo o no sirve? Entonces, por eso estamos en la pregunta del rol y sentido de la orientación. O sea, ¿cuál es el rol no que nos den los otros, sino que sea construido por nosotros mismos? E insistimos en la epistemología, o sea, unas bases investigativas que nos den la respuesta, porque de lo práctico uno puede decir, sí se necesita porque hay que subir las alertas, porque alguien tiene que hacer algo, pero digamos, epistemológicamente, estamos ahorita retomando ya una investigación que viene desde por lo menos 2000, por lo menos cuando yo hice la maestría en 2008, venimos preguntándonos un poco acerca de eso, de cuál es el sentido que tenemos que construir en la escuela.
Entonces, para ir concluyendo un poco, el tema viene también recorriendo diferentes países con la regla latinoamericana RELAPRO, y estamos ahora en la construcción de un modelo existencial, y usted como filósofo seguramente sabrá la importancia que tiene ese tema de lo existencial, entendido desde las dimensiones de Magnif, el ser, el tener, hacer y estar, las dimensiones de un chileno justamente, Manfred Magnif, que habla de esas dimensiones del ser. Entonces, por eso hablamos de una orientación existencial, no una orientación pragmática, no una orientación metodológica o técnica, sino una orientación existencial que le permita a los estudiantes construirle un sentido a las transiciones que va viviendo en la vida y dentro del contexto del desarrollo humano, desde esa perspectiva del desarrollo a escala humana. Entonces, todo eso son reflexiones que decimos brevemente, pero que nos ha costado mucho tiempo llegar a ellas. Entonces, también en algún momento que podamos discutir o encontrar personas interesadas en estas discusiones, puede ser virtualmente. Le agradecemos mucho el contacto que podamos hacer con usted. Entonces, bien, yo les pediría a la audiencia también si me pueden seguir por Instagram, porque ahí también yo voy publicando compartiendo mi trabajo. Claro que ahora sí. en el mes que viene publico mi libro número 11, que justamente mis primeras investigaciones sobre el filósofo Gabriel Marcel, existencialista francés, que por ahí también va mi investigación, pero también trabajo con otros compañeros en otros colectivos en Brasil, grupos de investigación, que también publicamos sobre poesía, educación, temas religiosos, que me parece que también abarcan el universo humano que tenemos. Por ejemplo, yo trabajo el tema de la esperanza y tengo compañeros que me han cuestionado. ¿Por qué trabajo la esperanza? Pero yo siempre digo, si no tenemos esperanza no hacemos nada. El problema es que frente a la realidad muchas veces la esperanza nos cuesta ver. Entonces ahí viene el trabajo para mí más filosófico, fenomenológico, existencialista también, de cómo podemos hacer generar esperanza también poniendo nuestro granito de arena. Bueno, nos parece un tema súper interesante porque justamente venimos hablando con Carlos de eso, ¿no? Muchas veces los muchachos lo que les hace falta es sentido en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que tiene el docente, el educador, el filósofo, el orientador? Exacto. Y nos autocriticamos mucho en eso, ¿no, Carlos? Que decimos, el orientador es muy técnico aquí en Colombia, pero tiene poca base filosófica, ¿no? Claro. Sí. Creo que nos volvemos casi que como unos protocolarios, diría técnicos, yo. sí. Como que eso y esa parte de ese sentido humano, ese sentido filosófico, existencial, que digamos desde el currículo oculto los chicos lo ven en nosotros, los docentes y los que trabajamos en contextos escolares, a veces como que no hay una ruptura ahí entre la escuela que ellos quieren y la escuela que nosotros venimos manejando, que hemos quedado como atrás de esas nuevas generaciones que ya quieren otras cosas. Sí, nosotros hablamos en la investigación, hablamos un poco del conflicto existencial entre el deber ser y el querer ser, aplicado a la orientación vocacional, pero aplicado a toda la vida, ¿no? Ese conflicto de que mi mamá quiere que yo estudie para abogado, pero yo quiero ser veterinario, o quiero ser músico, sobre todo, o artista, porque lo artístico está muy valorado. Pues es un conflicto que hay que reconocer. Entonces no simplemente desde lo técnico, no, apliquémosle un test, apliquémosle una entrevista, hagámosle esto, hagámosle otro, sino reflexionemos profundamente cómo resolver ese conflicto existencial que algunos filósofos hablan del poder ser, ¿no? Entre el querer ser y el deber ser está el poder ser, entre esos Nicolás Buenaventura, un maestro colombiano que habla mucho de eso. ¿Sí? Yo le agregaría algo que trae el filósofo que investigo, que hasta la Edad Media, incluso la modernidad, la metafísica se basaba en la pregunta ¿qué es el ser? Y Gabriel Marcel, que tiene mucho que ver con la epistemología de Orlando Falsborda, de otros latinoamericanos que hablan del nosotros, no preguntarnos por el ser en sí, sino por el qué somos y hacia dónde vamos. O sea, salir un poco del individualismo. ¿Qué sentido tiene mi vida? No, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Exacto. Incluso contextualizar esa pregunta. Muy por el lado de la filosofía Ubuntu, ¿no? O sea, el soy, pero en función de nosotros. Sí, pero Ubuntu en el sentido del pensamiento africano, esto es más bien desarrollado a partir del existencialismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Pero me parece que todo confluye, o sea, dejar de preguntarnos cuál es el sentido de mi vida, sino cuál es el sentido de nuestra vida. Exacto. Como docentes, como grupo docente, como adolescente soy en Bogotá, y contextualizar esa pregunta, porque no es lo mismo el nosotros
latinoamericano en conjunto que el bogotano, que el paisa, por decirlo así, que el brasileño, que el uruguayo. A mí me parece que tenemos que también en esa nueva epistemología hacer salir un poco del individualismo y forjar lo comunitario. Que me parece que en Latinoamérica tenemos grandes pensadores que ya nos dieron pistas por dónde. Sí. No sé si nosotros estamos escuchando ese reclamo. Bueno, ¿no? Estamos buscando, creo que dimos con el que era, porque no hemos hablado así con un filósofo de esa naturaleza. Estamos hablando de 3 construcciones del sentido. El sentido de la vida en lo intrapersonal e interpersonal, el sentido de la vida académica y el sentido de la vida comunitaria, que es lo que tú estás mencionando, el sentido Ubuntu, el Ubuntu por una parte y de pronto algo de la cultura latinoamericana, la filosofía inca, de la moral inca, ¿no? No robar, no mentir, no estar ocioso. Bueno, algo de eso estamos tratando. Y retomando también a otro filósofo chileno, Maturana, que nos habla de el respeto por el otro, ¿no? O sea, del pensar en el otro como el principio de lo ético. Lo ético es justamente pensar en las implicaciones que tienen mis comportamientos en la vida de los demás. Entonces creo que nos ha ayudado muchísimo a ir concretando esas ideas, ¿no? De que definitivamente la orientación tiene que trascender muchísimo hacia el campo de lo filosófico, lo humano, el trascendental. Entonces creo que ahí tenemos un punto de conjunción y seguramente te estaremos consultando la escuela, ese sentido humano de la escuela, el sentido humano de la escuela, ¿no? Bueno, no quiero dejar por fuera, ya que estamos en lo filosófico, el tema de Ortega y Gasset, y es de la pregunta clásica que se hace, o la respuesta que da Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Eso parece ser como muy sencillo, pero ¿qué piensas tú de esa afirmación aparentemente sencilla? Yo pienso que la pregunta, lo que dijo Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. El problema, la pregunta la ejerce el yo individual, pero las circunstancias nunca son individuales. Ajá. Yo Diego, soy yo hoy aquí de paseo por Bogotá, conociendo algunos eventos, pero esta circunstancia concreta, esta oportunidad de entrevista es gracias a ustedes. O sea, esta circunstancia es gracias a ustedes. Aquí hay un nosotros implícito que hay que traerlo a la luz, porque si no puede pasar desapercibido. La pregunta del yo soy yo y mis circunstancias todavía sigue siendo interpretada muy individualista, y yo creo que la circunstancia siempre es comunitaria. Cuando se habla de que los jóvenes no quieren estudiar, que los jóvenes delinquen, hay un contexto que los parece que el problema fuera de los jóvenes. Exacto, siempre estamos buscando culpables, ¿no? Cuando no es el docente, es el estudiante, sino el capitalismo, pero nunca nos sentamos, nunca nos juntamos a buscar soluciones juntos, cada uno por separado. Entonces, a mí me parece que las circunstancias siempre nos tienen que llevar a pensar en el nosotros, porque siempre estamos entre otros. Exacto, bien. Nosotros le buscamos un poco de respuesta a esta, o complemento a esa afirmación de Ortega y Gasset cuando decimos las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Según Magnif, es lo que tenemos, lo que hacemos y dónde estamos. El tener, el hacer y el estar. Eso constituye las circunstancias, y a partir de esos 3 ejes planteamos unos ejercicios en orientación, o sea, ¿qué hago con lo actitudinal, con lo aptitudinal con P y con lo comunitario? Entonces creo que eso nos permite resumir en gran manera en dónde vamos con la construcción de un modelo existencial. ¿Por qué existencial? ¿Por qué transicional? Porque tiene que ver con que el sentido de la vida no lo encuentras tú de una vez y para siempre, como que en cada transición de la vida vas encontrando una parte del sentido. Y para el desarrollo humano, que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, y es que es lo comunitario. Yo no puedo encontrar el sentido, no sé, reflexionando, me voy al Tíbet 7 años a reflexionar acerca del sentido de la vida si no me encuentro con nosotros. Bueno, creo que ha sido muy enriquecedora esta conversación. Y bueno, recuérdanos tus redes sociales, cómo seguirte. Pensando en esas circunstancias desde lo holográfico, lo virtual, lo digital, que obviamente ya con estas nuevas generaciones hay que tener en cuenta esa sociedad que hay en la digitalidad, ¿no? Que los chicos obviamente permanecen inmersos también dentro de unas circunstancias que no son de una realidad como la hemos conocido, sino que es otra realidad que hemos inventado gracias a la inteligencia artificial. Exacto. Y todo ese avance que hay en ese campo de la tecnología y las comunicaciones, que
nos están llevando a donde sea, digamos, hacia donde nos van a llevar en el futuro al ser humano, ¿no? Y a la escuela. Bueno. Y con la pandemia que fue como un empujonazo Potenció. ahí para lo digital. Sí, Sí. eso. Perfecto. Bueno, invítanos a tus redes a que te Bueno, sigamos. Diego porque Pereira Ríos en Instagram y yo mantengo el Facebook porque soy del siglo pasado todavía. Sí. Pero por esos dos medios pueden seguirme, contactarme, preguntarme, invitarme a charlas, así que estoy disponible y agradezco a los compañeros por esta entrevista. Bueno, cuando regreses a Uruguay o a Brasil, seguramente nos echas una llamadita y nos contactamos, porque de trabajar en redes se trata de eso. Miren que aquí nos permitió ese contacto que no teníamos previsto, que no teníamos pensado, pero que gracias a las circunstancias lo hemos tenido. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Diego. gracias, saludos a todos. Ok, hasta luego, Carlos. Bueno, gracias. Bueno, chao.